Capítulo 7. Feos, sucios y malos. Por ahora, solo recuerda, aunque en estos tiempos parezca excesivo y hasta impropio recordar. Sergio González Rodríguez, 2002. Fue un golpe duro, una gran decepción. Yo estaba denunciando un crimen y me dejaron solo. Mis jefes no me apoyaron y pusieron en riesgo la vida de mi gente y la mía. El asesino era un agente encubierto del gobierno de Estados Unidos que torturaba y mataba junto con los sicarios del cártel de Juárez. Ya sabemos que en México hay mucha corrupción de las policías y los políticos. Todos están metidos. Lo sabemos, conozco bien de eso. Pero el impacto fue comprobar que mi gobierno estaba encubriendo a un criminal para no afectar los intereses de los políticos y no abochornar al Departamento de Justicia. Esto me demostró que la corrupción en Estados Unidos es profunda. Hay muchas complicidades y la justicia está politizada. Mis exjefes y los jefes de Washington son burócratas que no tienen honorabilidad. Cuando Sandalio González ingresó a la DEA en 1978, era un joven policía idealista del departamento del sheriff del condado de Los Ángeles, en California. Tenía el perfil ideal para la flamante agencia, la niña mimada de la guerra contra las drogas, la santa cruzada que había lanzado Richard Nixon. Era bilingüe, latino y conocía de memoria los códigos de los inmigrantes que llegaban a Estados Unidos buscando el paraíso. Tenía espíritu aventurero, le gustaba la adrenalina que generaba participar de las grandes investigaciones y creía sinceramente que la batalla frontal contra los enervantes era el único camino para derrotar a los chicos malos. Su vida no fue sencilla. A los 11 años llegó solo desde Cuba, mediante un programa católico llamado Peter Pan. Paradójica denominación. Mis padres tenían miedo de que cuando yo cumpliera los 14 me obligaran a incorporarme a las milicias revolucionarias y entonces me enviaron a Estados Unidos. Fue muy difícil estar lejos de mi familia tanto tiempo, pero aprendí. En 1960, cuando emigró de su tierra natal, hacía apenas un año que Fidel Castro y un grupo de revolucionarios habían derrotado al dictador Fulgencio Batista, cuando Sandy González comenzó con la DEA. A fines de los 70, y el continente había ingresado en el túnel más negro de su historia. Las dictaduras apoyadas por Washington eran la metáfora de Atila, el gran cóndor impulsado por Estados Unidos. A través de la DEA, llevó a miles de soldados del ejército mexicano a arrasar con los pobladores pobres de la Sierra Madre Occidental y dejó profundas huellas en el tejido social de México. El Plan Cóndor en el sur del continente fue la perversa alianza de unas dictaduras con el impulso de la CIA y del Pentágono para destruir todo vestigio de guerrillas y movimientos de izquierda. El comunismo era el enemigo a vencer. Mientras esto sucedía, el mundo vivía la gran explosión de la cocaína. Pablo Escobar era el rey del cártel de Medellín y Miguel Ángel Félix Gallardo el jefe de jefes del cártel de Guadalajara. El cubano que llegó de niño a la tierra del tío Sam y años después a ser el jefe para la sección sudamericana de la DEA, es el mismo que, en 1986, atrapó en una mansión de Costa Rica al célebre traficante Rafael Caro Quintero y a su joven amante Sara Cosío Vidaurri. Luego del asesinato de Enrique Kiki Camarena, fue uno de los jefes de la operación Leyenda lanzada por la DEA, después del crimen de su gente, que marcó un punto de inflexión en las relaciones entre México y Estados Unidos. En 1994, mientras estuvo comisionado en Panamá, tuvo conocimiento de que el cártel de Cali había enviado a México 2 embarques de $20 millones, cada uno que pertenecían al cártel de Cali de los hermanos Rodríguez Orejuela, los varones de Colombia luego de la muerte de Pablo Escobar. En este momento se encontraba en Panamá con Peter Lubsha, un experto en lavado de dinero, académico de la Universidad de Nuevo México,
y le comentó lo que pensaba sobre los envíos. O eran para inversión o estaban destinados a la campaña presidencial de Ernesto Zedillo. No lo pudo comprobar porque lo trasladaron, pero era una cosa o la otra. En ese tiempo en Washington no pocos pensaban que México era un narcoestado. Había mucha información de las agencias de inteligencia sobre el maridaje entre los hermanos Salinas de Gortari y el Cártel del Golfo. Los consentidos del sexenio, que incluía a Luis Donaldo Colosio, el candidato a la presidencia asesinado en las Lomas Taurinas. Los escándalos de corrupción y crímenes del salinismo encendían las luces rojas, pero se hablaba en voz baja o no se hablaba. Se vivía la primavera del TLC y el gobierno de Bill Clinton no quería hacerle el juego a la derecha republicana y que ésta cuestionara el paquete de ayuda de $20,000 millones que le había entregado a México. Cuando Clinton dejó la Casa Blanca en 2001, soplaban vientos de cambio al sur de la frontera. El PAN llegaba al poder por primera vez luego de 70 años de autoritarismo del tricolor y los mexicanos tenían esperanzas. Nadie imaginaba por entonces que todo acabaría en esta degradación política que convirtió a México en un inmenso cementerio. Sandalio González tampoco percibió en ese lejano 2004, cuando estaba en la oficina de la DEA en El Paso, que 7 años más tarde, en el otoño de 2011, le confesaría a esta periodista sus sentimientos de enojo, frustración y decepción hacia la justicia del país que lo recibió y hacia la Agencia Antinarcóticos, donde pasó los mejores años de su juventud, jugándose el pellejo en una guerra que creía justa. Se imaginaba retirado, disfrutando a sus hijos y a sus nietos bajo el sol de Florida. No pudo ser, y aquel día cuando descubrió el horror de la casa de Ciudad Juárez, comenzó su pesadilla. El exagente es un tipo duro. Sabe de complicidades y corruptelas políticas, policiales y judiciales que suceden a ambos lados de la frontera en un campo de batalla que mueve miles de millones de dólares. Le tocó padecer en carne propia el doble discurso, las traiciones y el cinismo de los altos jefes a los que, instalados en sus cómodos despachos de Washington, con lujos y prebendas, la única guerra que interesa y conocen es la que libran con las agencias rivales por mayores asignaciones presupuestales, en la que cada uno lanza a la mesa la cantidad de capos extraditados y los millones de dólares confiscados, en unas disputas que no tienen relación con la catastrófica realidad que se vive al sur del río Bravo. ¿En nombre de qué causa puedes encubrir a asesinos que trabajaban para ti? Con el agravante de que sabían que este informante estaba matando gente, porque él les llevaba las grabaciones de los asesinatos. Sin embargo, se callaron y fueron asesinadas más personas. No importa si los muertos eran mafiosos, pero uno tiene la obligación moral y legal de evitar el crimen, y no lo hicieron. Es lo que aprendí, lo que me enseñaron, lo que se debe hacer. Hay mucho racismo adentro de las agencias. Yo lo padecí. Sé que por eso no les importó, porque los muertos eran mexicanos. Tampoco le importó a Vicente Fox. Nunca se quejó a los gringos por los mexicanos asesinados. Después de esto, no le tengo confianza a ninguna a mi gobierno. No creo en esta guerra. Se mueven por intereses y negocios. No tienen ética ni valores. El poder no está en la Casa Blanca. El presidente es un prisionero de otros intereses. La historia de cómo y por qué Felipe Calderón perdió su guerra contra las drogas y se convirtió al final de 2012, cuando entregó el poder en un mandatario marcado por la muerte y el desprestigio. Es una derrota relacionada, entre otras cuestiones, tan o más graves, con el caso criminal que afectó directamente al exagente Sandalio González e involucró a un informante del ICE, que confirmó los vínculos de Vicente Fox con el Cártel de Juárez, sobre el que ya había elementos.
y que reapareció en la causa judicial de Jesús Vicente Zambada, Niebla, hijo del Mayo Zambada, quien se declaró culpable en la Corte de Illinois y en mayo de 2019 fue condenado a 15 años de prisión. Su derrota se vincula también con el escandaloso tráfico de miles de armas de Estados Unidos a México, que realizó la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, ATF, y que terminaron en manos del cártel de Sinaloa, con los aviones cargados de cocaína colombiana que el Chapo Guzmán llevaría a Estados Unidos vía México y que en realidad pertenecían a la CIA, con los millones de dólares que ingresaban a los bancos de Estados Unidos a través del lavado de las casas de cambio y otros sistemas menos rudimentarios, y con las empresas contratistas de seguridad instaladas en México y que, según reportes del Congreso de Estados Unidos, son las que más dinero ganaron en esta guerra, a través de millonarios contratos por medio de la iniciativa Mérida o directamente desde el Pentágono. La sangrienta confrontación que Felipe Calderón enarboló como el acto más valiente de su vida política, como el único que animó mientras México se hundía en la barbarie y el horror, es un negocio millonario que se hizo con la sangre de los mexicanos, de la que él y su gobierno eran cómplices. La Casa de la Muerte. Comenzó en el otoño de 2004 en una casa de la colonia Las Acequias en Ciudad Juárez. Una máquina pequeña removía la tierra en el patio trasero de la vivienda buscando cadáveres. La tensión era grande. Agentes y peritos salían y entraban en la casa mientras los periodistas observaban. El 23 de enero fue desenterrado el primer cadáver. Aproximadamente a las 5:30 sacaban el segundo y el último de ese día sería exhumado a las 16 horas. Los cuerpos se encontraban ubicados aproximadamente a 1 metro de profundidad, uno encima del otro. Para el lunes 26 de enero se habían desenterrado 11 cadáveres. El 29 del mismo mes encontraron un cuerpo extra. En realidad, según uno de los testigos, 13 personas fueron enterradas en la Casa de la Muerte. El miércoles 28, José Luis Santiago Vasconcelos, jefe del Asiedo, ofreció una conferencia de prensa en Juárez y señaló la participación del comandante y 3 agentes de la Policía Judicial de Chihuahua en las ejecuciones y los entierros clandestinos. También se dijo que los muertos eran pasadores, o sea, mulas que transportaban cocaína a Estados Unidos y que por alguna razón habían sido asesinados. Vasconcelos dijo que Alejandro García Cárdenas reconoció su participación y que desde enero de 2003 habían torturado y asesinado a 11 personas, bajo la dirección de Humberto Santillán Tavares, integrante del Cártel de Juárez y de un comandante de la Policía Judicial del Estado de Chihuahua. Una de las víctimas era un hombre de El Paso, del que luego se probó que era inocente. 13 agentes de la Policía Judicial del Estado fueron trasladados en 2 aviones a la Ciudad de México y puestos a disposición del Ministerio Público Federal. Al día siguiente, el Procurador General de la República, Rafael Macedo de la Concha, informó que se giraron órdenes de aprehensión en contra de un comandante y 3 agentes de la Judicial del Estado, pero no citó los nombres de los indiciados. Algo tenían que decir. En Juárez, donde están tan acostumbrados a la muerte y a la impunidad, el descubrimiento de la casa y los cadáveres causó impacto. Era una residencia de una zona de clase media, y nadie había visto nada raro. El comandante Miguel Ángel Loya Gallegos y los oficiales Álvaro Valdés Rivas, Lorenzo Ramírez Yáñez y Eric Cano Aguilera habían desaparecido desde el viernes 23 de enero, cuando se iniciaron las excavaciones. ¿Cómo estaría de manchada la institución que nadie se percató de la ausencia de los agentes? El procurador José Luis Solís Silva calificó de lamentable y bochornoso el caso de las fosas clandestinas, pero se limitó a decir que nunca faltan
prietitos en el arroz. Puro palabrerío. No permitiremos que por unas cuantas manzanas podridas se afecte a toda la corporación. El narcotráfico ha infiltrado a muchas corporaciones en el país y nosotros no somos la excepción. José Luis Santiago Vasconcelos fue el grano y dijo que el comandante Miguel Loya Gallegos y Humberto Santillán Tavares eran altos miembros del cártel de Juárez, lugartenientes de Vicente Carrillo Leiva, el Viceroy. Santillán fue detenido en El Paso cuando intentaba escaparse y de Loya Gallegos nunca más se supo nada. Lo más probable es que esté muerto. Hasta aquí era una historia más de traficantes y policías en la tierra más caliente de la frontera, donde lo habitual es la ausencia de frontera entre las autoridades y los mafiosos. El escándalo estalló al descubrirse que entre los sicarios había un informante de la Agencia de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, ICE por sus siglas en inglés, que, además de hacer su trabajo, torturaba y asesinaba junto a los sicarios. No contento con eso, Eduardo Ramírez Peiró, Lalo, los grababa y le daba el parte a su jefe en la oficina de migraciones, Raúl Bencomo, que recibía la información y no decía nada. Después de asesinar a sus víctimas, los sicarios, entre los que estaba Lalo, las desnudaban y las bañaban en cal líquida con un rodillo para evitar olores fétidos. Según el resultado de las necropsias, todas fueron torturadas con crueldad y la mayoría recibió azotes con un cinto. 11 murieron por estrangulamiento y fracturas en los huesos del cuello, mientras que una falleció por sofocamiento. Tenía en el cuello las marcas de los torniquetes y las sogas. 2 recibieron balazos en la cabeza después de muertas. Desde 2003 hasta 2004, los oficiales de la ICE y la Oficina del Fiscal de Estados Unidos, al tanto de los asesinatos, se negaron a informar de los mismos a las autoridades mexicanas y permitieron que los mafiosos continuaran torturando y asesinando. La causa, que no solo estaban atrás de los traficantes, sino de una investigación sobre un contrabando de cigarrillos donde tenía el mismo Lalo. En enero de 2004, uno de los torturados en la casa dio información sobre un depósito clandestino en Juárez. Los miembros del cártel salieron a buscar al dueño del mismo, pero antes de levantarlo, llamaron al informante para saber quién era, al mismo tiempo que llegaba un auto con otro tipo. En ese momento llegó la confirmación de que los 2 que estaban a punto de secuestrar eran agentes de la DEA. Y aquí comienza la película. El caso vio la luz y cayó en la jurisdicción de la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Occidental de Texas, encabezada por el fiscal Johnny Sutton, ex coordinador político para el equipo de transición Bush-Cheney, y entre 1995 y 2000, director de la Policía de Justicia Criminal de George W. Bush, cuando éste fue gobernador del estado. El 24 de febrero de 2004, Sandy González tomó la decisión de enviar una carta, lo que le provocaría una herida que aún está abierta y su retiro de la agencia donde trabajó 27 años. La dirigió el jefe del ICE, John Gaudioso, manifestándole su rechazo y decepción por la actitud que tomaron al permitir que continuaran los asesinatos. La misiva, que ponía al desnudo la complicidad de agentes federales de Estados Unidos con los asesinatos de la Casa de la Muerte, llegó a manos de Sutton, quien presionó al fiscal general Alberto González para que le diera la espalda, lo mismo que sus jefes. Sandalio González se retiró de la DEA e inició una demanda por primera vez en la historia de la agencia. La ganó, pero este triunfo no borró el mal momento ni la fracturación frente a la que presenció. Eduardo Ramírez Peiró, alias Lalo, un mexicano que había estado en la Policía Federal de Caminos, terminó en Estados Unidos de un lado al otro,
En una declaración frente al juez de la Corte Federal de Migración, el 11 de agosto de 2005, dijo que el gobierno de Bush lo había traicionado y, además, contó con detalles que el cártel de Juárez tenía la protección de agente del gobierno de Fox, que les había prometido limpiar a los cárteles rivales, los de Tijuana y del Golfo, cosa que ocurrió. También involucró a los hermanos de Martha Sagún. Los protegidos. Vicente Zambada Niebla, un hombre clave en el cártel de Sinaloa, fue detenido en la Ciudad de México en marzo de 2009 y luego extraditado a Estados Unidos. El Vicentillo, como lo conocen en todas partes, asegura que era un activo valioso de Washington. En su declaración, Zambada Niebla explica la supuesta cooperación entre el Departamento de Justicia de Estados Unidos y diversos organismos, como la DEA y los líderes del cártel de Sinaloa, incluido él mismo, y que esta relación se dio a través del abogado mexicano Humberto Loya Castro, quien asegura Zambada Niebla es un miembro de la organización. El Chapo Guzmán reconstruyó durante los sexenios panistas uno de los más poderosos cárteles de México. Según me explica el experto Bruce Bagel, en una entrevista realizada en 2011, el de Sinaloa es un nuevo modelo de red criminal. El cártel de Sinaloa, a diferencia de sus predecesores y rivales actuales, tiene una estructura organizativa menos jerárquica y más federativa. Su líder principal, el Chapo Guzmán, forjó un nuevo tipo de federación que otorga mayor autonomía y beneficios a los grupos asociados. Un acuerdo supuestamente les dio inmunidad a los jefes de Sinaloa a cambio de brindar información sobre las organizaciones de narcotraficantes rivales. El trato, según declaró Zambada Niebla, les dio a los capos narcos un cheque en blanco para continuar con el contrabando de toneladas de drogas ilícitas en Chicago y el resto de Estados Unidos. La protección incluía ser informados por los agentes de la DEA a través de Loya Castro sobre qué agentes del gobierno norteamericano o de México estaban llevando a cabo investigaciones cerca de los territorios de base de los integrantes de la organización del Chapo, a fin de que pudieran tomar las medidas necesarias para evadir a los investigadores. Este es un fragmento de la declaración de Vicente Zambada Niebla ante los tribunales. Dice así: Loya fue procesado junto con el Chapo y el Mayo, el padre de Zambada Niebla, en 1995 en el Distrito Sur de California y acusado de participar en una conspiración de narcotráfico masivo. Ese caso fue desestimado mediante oficio de la Fiscalía en 2008. Después de que Loya se convertiría en informante del gobierno de Estados Unidos y hubiera proporcionado información por un periodo de más de 10 años. En algún momento antes de 2004, cuando George W. Bush era presidente, el gobierno llegó a un acuerdo con Loya y el liderazgo del cártel de Sinaloa, incluidos el Mayo y el Chapo. Fin de la cita. Los abogados defensores de Zambada Niebla, dos poderosos despachos que tienen entre sus clientes a los integrantes de la mafia, sostienen que los compromisos entre Washington y el que fuera el narcotraficante más buscado en el mundo, el Chapo, se lograron por medio de la DEA e intermediarios. El Chapo fue detenido el 8 de enero de 2014 y extraditado inmediatamente a Estados Unidos, donde cumple una condena de cadena perpetua en una prisión de alta seguridad. El gobierno estadounidense está protegiendo al cártel de Sinaloa y a sus líderes bajo el acuerdo que tienen firmado con el informante de la DEA, Humberto Loya Castro, afirmó el abogado Edward Panzer ante el juez federal Rubén Castillo, según se menciona en la revista Proceso. El abogado Panzer pidió a juez Castillo que anulara los cargos de delito de narcotráfico y concediera la inmunidad que supuestamente le prometió a la agencia antinarcóticos norteamericana. Los alegatos de Zambada Niebla hacían referencia a la famosa trama de la Casa de la Muerte, donde un agente encubierto de ICE, incrustado en el cártel de Juárez,
asesinaba y torturaba junto a los sicarios, lo que fue denunciado por Sandy González. Dice la declaración: el señor Zambada Niebla también pide que el gobierno de Estados Unidos muestre material relativo a los asesinatos de la Casa de la Muerte que tuvieron lugar en Ciudad Juárez, México, y fueron cometidos por informantes del gobierno norteamericano, como se confirma en el informe de evaluación conjunta JAT, por sus siglas en inglés. Los agentes del gobierno de Estados Unidos tenían conocimiento previo de los asesinatos que iban a ser cometidos por sus informantes, pero no tomaron ninguna medida, ya que determinaron que era más importante proteger la identidad de los informantes. Cuando me enteré, le pregunté a Sandy González qué opinaba y solo soltó una carcajada. Nunca lo van a mostrar. Esa información está blindada y compromete a mucha gente muy poderosa. Menos todavía lo van a hacer ahora en época electoral. Hay demasiados intereses en juego. No imagino a Sutton, ex procurador de San Antonio de Texas, declarando: Zambada Niebla jura que fue traicionado. Su defensa aduce que fue convencido por Loya Castro para ser informante de la DEA y luego de que aceptó, fue traicionado por los agentes, también de la DEA, Manuel Manny Castañón y David Herrod, que estaban en México, por Stephen Fraga, agente especial y jefe de la oficina de Tijuana, y por la Fiscalía Especial a cargo de la investigación del Vicentillo en el Departamento de Justicia. Según los documentos oficiales de la Corte Federal del Distrito Norte de Chicago, Loya Castro se niega a declarar como testigo de la defensa en el caso de Zambada Niebla y denunció que fue presionado por Castañón. El pretexto que esgrime es que el gobierno norteamericano lo amenazó por exhibir los acuerdos de Washington con el narcotráfico, lo que pondría en riesgo su seguridad y la de su familia, así como las del Chapo y el Mayo. En uno de los documentos presentados a la justicia hay un recuento detallado de las entrevistas de Loya Castro con los 4 abogados de Zambada Niebla, el 9 de marzo y el 14 de julio de 2010, en el Hotel Four Seasons de la Ciudad de México. Los abogados insisten en que esas reuniones Loya Castro les dijo que sí había un pacto entre el gobierno norteamericano y su cliente, y también mostró su disposición a declarar en el juicio. Sin embargo, Loya Castro dijo después que no iba a prestar su testimonio porque el agente Castañón le había pedido que desistiera de hacerlo. La DEA niega el acuerdo de inmunidad con Zambada Niebla a cambio de información y sostiene que los agentes con los que Loya Castro tiene contacto carecen de autoridad jurídica. No obstante, la defensa del Vicentillo le exige al Departamento de Justicia que entregue toda la información que tenga en su poder, hasta la que está catalogada como top secret, sobre los contactos de sus distintas agencias con Loya Castro. Luis Ortega, especialista en temas de narcotráfico en México, me dice que si el juez Castillo decide abrir los archivos secretos, este caso puede convertirse en algo similar a lo que significó el affair Irán-Contra, que en los años 90 desnudó la participación de la CIA en la venta de cocaína y el tráfico de armas para la contra nicaragüense desde Irán. Agentes de la DEA en Estados Unidos y México que siguen esta investigación de cerca me dicen que este caso desprestigia a la DEA y que complica el trabajo de los más de 500 agentes encubiertos que están trabajando en la Guerra de México, que hoy son centro de una gran polémica, y que todo esto pasó por la incapacidad de unos pendejos que están en Washington, que nunca viajaron a México o a cualquier país latinoamericano, nunca trabajaron de agentes encubiertos, ni le miraron la cara a un traficante, y ni siquiera hablan español. Son burócratas que no entienden nada, y por eso pasa esto. La pregunta del millón es entonces, ¿desde cuándo el Chapo y el Mayo sabían que el abogado mexicano Loya Castro era un agente encubierto del gobierno de Estados Unidos? Esto confirma que el cártel de Sinaloa no solo fue el consentido de los sexenios panistas, sino también el protegido de Estados Unidos.
hasta dónde el gobierno de Felipe Calderón y los organismos de seguridad, artífices de la lucha contra el crimen organizado, conocían estos pactos y arreglos? Finanzas de alto vuelo. En el año 2007 salió a la luz el papel protagónico que tuvo el sistema financiero de Estados Unidos en el blanqueo de dinero proveniente del narcotráfico mexicano. De acuerdo al diario británico The Observer, el cártel de Sinaloa lavó durante el periodo 2003 al 2007 recursos por 378,000 millones de dólares en el Banco Wachovia de Estados Unidos, uno de los principales de Wall Street, a través de transferencias de dinero, cheques de viajero y envíos de remesas en casas de cambio. El Wachovia fue investigado por no mantener un programa antiblanqueo eficaz. Sin embargo, el caso nunca llegó a juicio, porque la entidad pagó al Estado una multa de 110 millones de dólares por haber permitido transacciones relacionadas con el narcotráfico. En cualquier caso, la multa que pagó el Wachovia no llegó al 2% de los 12.300 millones de dólares de beneficios que obtuvo esa casa financiera en 2009. Esta operación contra el lavado de dinero fue la más importante que se realizó entre Estados Unidos y México de forma conjunta en una década. El rastreo de movimientos de dinero y datos aportados por informantes de Estados Unidos permitió al FBI, a la DEA, a la PGR, en ese momento a cargo de Eduardo Medina Mora, develar el complejo esquema de movimientos de fondos mediante el cual se estima que el narcotráfico lavó 11 millones de dólares entre 2003 y 2007. Curiosamente, durante los gobiernos de George W. Bush y Vicente Fox, la ruta mostraba que el dinero era enviado de Estados Unidos a México, de donde se transfería de vuelta a Estados Unidos a través de oficinas de la Casa de Cambio Puebla en México. El dinero blanqueado salía de las cuentas que la entidad cambiaria mexicana tenía en Wachovia y Harris Bank, a cuentas espejo en otros bancos estadounidenses. Esto se destinaba, por ejemplo, a la compra de aviones para transportar droga a los cárteles de Juárez y Sinaloa. Casa de Cambio Puebla y otras blanquearon millones de dólares por esta vía para la compra de por lo menos 13 aviones en 4 años. La entidad financiera mexicana tenía controles antilavado, pero fallaron de un modo sospechoso. La Policía Financiera Mexicana, la Unidad de Inteligencia Financiera, empezó a tirar del hilo. Sus investigadores detectaron que 74 personas realizaban depósitos frecuentes en una sucursal de la Casa Cambiaria de la capital mexicana y que todos los depositantes vivían en una misma casa, habitada por personas de bajos ingresos. Detectaron que los depositantes habían sido contratados por una red criminal para blanquear dinero, que la Casa Cambiaria contaba con una documentación y no hizo nada. El caso del Wachovia es una línea más en el inmenso mapa de lavado de dinero en el continente. Un cono de sombras al que pocos se atreven a ponerle límites porque afecta a intereses poderosos de uno y otro lado. Según una investigación de la revista Expansión, la mitad del efectivo que ganan las organizaciones de narcotráfico en México llega a Estados Unidos. Una parte se lava pagando en efectivo inmuebles, bienes de lujo y negocios. Otra parte se envía a los cárteles proveedores de droga en Colombia. El resto se deposita en el sistema financiero mexicano, donde las organizaciones maquillan el origen del dinero e invierten en lo necesario para continuar con su operación. Martin Woods, exdirector de la Unidad Antiblanqueo de Capitales del Banco Wachovia en el Reino Unido, dice que Nueva York y Londres son los mayores centros de lavado de dinero del origen criminal,
muy por encima de las Islas Caimán y otros paraísos fiscales. Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en México, se eleva un estimado de $50,000 millones al año. La Casa de Cambio Puebla aparece involucrada en varios episodios ligados al cártel de Sinaloa y al empresario chino Shen Li Yegón, amigo de Gerardo Ruiz Mateos y de otros dirigentes panistas, quien habría lavado a través de esta entidad $90 millones, según una investigación de la PGR. Raro, pero en este caso solo hay 3 detenidos: Pedro Alfonso Alatorre Rami, alias El Piri, y 2 empleados de la empresa. El abogado es Frank Rubio, con lujoso despacho en Miami, quien fue defensor del dictador panameño Manuel Antonio Noriega, del espía libio Lamen Khalifa Fhimah, que en 1988 colocó la bomba en el vuelo de Pan Am, en el que murieron 270 personas, y de Fabio Ochoa, uno de los jefes del cártel de Medellín. La tarde del 10 de abril de 2006, un jet modelo DC-9, matrícula N900SA, con bandera estadounidense, aterrizó de emergencia en el aeropuerto de la ciudad de Campeche. La aeronave, propiedad de la empresa Fly, había salido del aeropuerto de Maiquetía, en Caracas, Venezuela, y se dirigía al aeropuerto de Toluca, pero al advertir que estaba averiado, los tripulantes decidieron aterrizar. Traían una carga de 5.5 toneladas de cocaína. Los pilotos Fernando Joaquín Put Pérez y Marco Aurelio Pérez de Gracia se venían con el copiloto venezolano Miguel Velázquez Guerra. Trabajaban desde 2003 para la Comisión Nacional del Agua con Agua. Habían sido miembros del ejército y se dedicaban a vuelos de carácter oficial. Sin embargo, cuando se realizó la conferencia de prensa conjunta de la Sedena y la Siedo y la PGR, ni el general Carlos Gaitán Ochoa, ni José Luis Santiago Vasconcelos, ni Gilberto Herrera Bernal mencionaron que 2 pilotos eran empleados de Conagua, la que después informó que los 2 pilotos no tenían antecedentes y que estaban limpios, entre comillas. Sin embargo, Fernando Put Pérez, originario de Quintana Roo, había sido detenido en 1999 por vinculaciones con el cártel de Juárez y delitos contra la salud. Había sido piloto de los exgobernadores Miguel Borge Martín y Mario Villanueva Madrid, y también del Chapo Guzmán. La Conagua, a pesar de sus antecedentes, igual los contrató. Según sus investigaciones de la PGR y la Siedo, ambos pilotos tenían libertad para volar sin control de sus jefes, y la droga que venía en el vuelo pertenecía a una célula del cártel de Sinaloa que dirigía desde el penal de La Palma Albino Quintero Meraz, el Beto, que había trabajado con Amado Carrillo Fuentes y luego con el Chapo Guzmán, hasta que fue detenido en Veracruz el 2 de mayo de 2002. Investigaciones realizadas por la Siedo apuntaron a la complicidad de altos mandos de la Policía Federal Preventiva, que también traficaban personas. En diciembre de 2007, el piloto Marco Aurelio Pérez García, detenido en el penal del Altiplano, apareció muerto en su celda y dijeron que se había suicidado con sus calcetines. Walid Makled, un empresario venezolano que pertenece a la mafia libanesa, fue quien envió el DC-9 a México desde el aeropuerto de Maiquetía, con la complicidad de altos funcionarios militares del gobierno de Hugo Chávez, según declaró en una entrevista que dio en Colombia antes de ser extraditado a Venezuela. El gobierno venezolano resguardaba laboratorios de cocaína y de Venezuela salen diariamente 5 aviones con drogas hacia Estados Unidos. En una entrevista telefónica previa a su extradición, el empresario libanés me dijo que los vuelos que se realizaban a México eran seguros porque contaban con el aval de los más altos mandos del gobierno mexicano. No sorprende lo que me reveló Makled, quien actualmente vive en Venezuela. Los capos del cártel de los Soles, denominado así,
porque sus jefes son militares de alto rango de las Fuerzas Armadas bolivarianas que llevan soles como insignias en sus uniformes, cuyo nacimiento data de 1993 durante la presidencia de Carlos Andrés Pérez, son socios del cártel de Sinaloa. El avión de Marras tiene una historia extraña. Una investigación, el del periodista norteamericano Daniel Hofstadter, sobre el DC-9 publicada en Mad Cow Morning News, señaló que el propietario registrado de la aeronave, Frederick Giffon, de la Royal Sons Inc., negó ser el dueño del avión. Vendía el avión hace 10 días antes a un hombre llamado Jorge Corrales, que se dedicaba a la compra-venta de aviones. Su negocio estaba en Simi Valley, en California, pero este agente resultó un fantasma porque no aparecía registrado ni tenía antecedentes en el negocio. La investigación se tornaba más oscura. Según Hofstadter, la empresa que estaba detrás del avión de Campeche era Skyway Aircraft, único bien tangible de Skyway Communication Holding, que en el pasado se dedicó a presentarle servicios a la CIA y tuvo repercusión durante el escándalo Irán-Contras. En julio de 2003, la empresa anunció la inauguración de sus nuevas instalaciones en un edificio propiedad de Lead Industrial Texas Limited Partnership, perteneciente al gigante de bienes raíces Trammell Crow, del billonario Richard Rainwater, considerado uno de los 100 hombres más ricos de Estados Unidos. Rainwater es amigo de la familia Bush y contribuyente de sus campañas electorales. Un mes después de la captura del DC-9 en Campeche, Skyway Communications Holding clasificaba para la quiebra. Todo indicaba que las investigaciones conducían a las altas esferas de la administración Bush y de la CIA, dice Hofstadter. Al año siguiente, el 24 de septiembre de 2007, un jet Gulfstream II que el gobierno de Estados Unidos utilizó para trasladar a supuestos terroristas a la cárcel de Guantánamo, se precipitó a tierra en la pequeña comunidad de Tixkokob, en la zona selvática de la península de Yucatán. En el interior de la nave se encontró un cargamento de 4 toneladas de cocaína que habían sido cargadas en Medellín, donde realizó una parada. Luego de despegar de Fort Lauderdale, Florida, el avión llevaba la matrícula N987SA y, de acuerdo con los datos proporcionados por las autoridades mexicanas, fue una de las naves adquiridas por la organización de Sinaloa dentro del esquema de lavado de dinero. El jet Gulfstream II, matrícula N987SA, que fue usado por la CIA para vuelos clandestinos con presuntos terroristas, fue adquirido por $2 millones en efectivo en Estados Unidos vía transacciones de la Casa de Cambio Puebla, según datos de la DEA y la PGR. Las autoridades mexicanas arrestaron al piloto del avión, que fue identificado como Gregory Smith, un hombre de confianza del FBI y de la CIA, que hizo múltiples vuelos entre 1999 y 2002 para transportar a traficantes colombianos. De acuerdo con los datos de la Agencia Federal de Aeronáutica de Estados Unidos, FAA, según sus siglas en inglés, el estadounidense Clyde O'Connor, con domicilio en Florida, es quien figura como comprador del jet en cuestión. La última vez que se vio a O'Connor fue después de la caída de la nave, en septiembre de 2007, cuando fue detenido en Canadá al no declarar un arma que llevaba en su valija. Tras pagar una fianza, salió de ese país. La investigación sobre la nave continuó y, según información brindada por la Organización Europea de Seguridad de la Aeronavegación, conocida como Eurocontrol, el usuario del jet era Richmore Aviation, empresa norteamericana. La CIA alquila aviones a los agentes del charter, como es el caso de Richmore Aviation, una de las compañías más antiguas del charter y de gestión de vuelos, señaló el informante del Parlamento Europeo sobre los vuelos clandestinos de la Central de Inteligencia estadounidense.
El periódico Por Esto, de Yucatán, fue el primero en alertar sobre que la aeronave estaba en las listas de vuelos secretos de la CIA, según información aportada por la Comisión de la Unión Europea, que da cuenta del intenso movimiento de naves manejadas por la inteligencia norteamericana para el traslado de presos, a menudo secuestrados ilegalmente, durante el periodo 2003 al 2005. Rápido y Furioso. Rápido y Furioso, Fast and Furious, fue una operación que nació como una estrategia de combate al narcotráfico de armas a gran escala y que está incluida como una prioridad en el Plan Mérida, elaborado para México y América Central, con el conocimiento y aceptación de las máximas autoridades de los países involucrados. Supuestamente, buscaba recuperar armas de fuego en México o cerca de la frontera México-Estados Unidos, pero resultó una escandalosa operación a través de la cual la ATF del gobierno de Estados Unidos hizo llegar 2,000 fusiles de asalto, medio centenar de rifles de francotirador y una cantidad indeterminada de municiones a cárteles mexicanos entre diciembre de 2009 y diciembre de 2010. Según esta fecha, el plan se llevó adelante durante la administración de Barack Obama. La riesgosa operación de la que Felipe Calderón tuvo conocimiento consistía en los papeles, en la compra vigilada de esa cantidad de armas, 2,500, con el fin de rastrearlas y dar con las bandas de narcotráfico que las recibían. En efecto, se dejó pasar las armas a México. De ellas, 797 fueron recuperadas